resolver los problemas de la práctica 1. Vamos a empezar con el problema A. Y en resumen, este problema nos dice que dado un peso W, tenemos que dividirlos en dos partes no necesariamente iguales. La única condición que nos ponen es que ambas partes sean par y que la suma de estas partes dé igual a W. Y además ninguna de las partes puede ser 0. Dadas estas restricciones, lo primero que podemos notar es que W de a fuerza siempre tiene que ser un número par. Esto debido a que un número par más un número par siempre da como resultado un número par. Entonces podemos empezar a descartar opciones que cuando W sea un número impar, dividirlo con tales condiciones es imposible. Ahora vamos a centrarnos en el caso cuando W es par. ¿De qué forma podemos dividir este número par? En dos sumas tales que ambas partes sean pares igual. La idea que se propone es tomar un número impar más pequeño que W, llamémoslo P1, donde P1 es impar y es menor, estrictamente menor a W, tal que la resta sea igual a P2. Y estas dos, P1 y P2, serían las partes que nosotros vamos a tomar como solución. Ahora, ¿por qué tiene que ser un par estrictamente menor? Recordemos que como W es par, al restarle un número par, también nos da como resultado un número par. Por lo tanto, se va a cumplir la condición de que ambas partes sean pares. Y que sea estrictamente menor a W es para que la resta nos dé distinto de 0. Y se cumple la segunda condición de que alguna parte no puede ser 0. Ahora un problema que surge es este PW. ¿Siempre es posible escoger un número más pequeño que W? Y la respuesta es que no. Imagínense que agarramos el impar más pequeño, que sería 2. Al querer buscar un impar más pequeño que él, nos vamos a dar cuenta que es imposible tomar uno que sea distinto de 0. Por lo tanto, de a fuerzas tenemos que restarle 2 a una parte, lo cual esto no puede ser posible. Por lo tanto, si tenemos un número par distinto de 2, imagínense el 6, siempre podemos restarle 2 y el resultado de esta resta va a ser nuestra parte 2 y este 2 va a ser la parte 1. Y eso siempre se cumple la condición. Y de esta forma ya tenemos en cuenta en cuáles casos sí se puede restar y en cuáles casos no se puede. Vamos a pasar al código. Lo primero que vamos a hacer es recibir W. Para eso voy a declarar la variable. Y leo W. Luego habíamos dicho que W, si es impar, módulo 2, o W es igual a 2, significa que no se puede. Entonces imprimimos no. En cualquier otro caso, vamos a imprimir sí. Vamos a compilar a ver si funciona el programa. Y el caso de ejemplo nos dice 8. El cual sí se puede. Y otra cosa a tener en cuenta es que nos piden imprimir el sí y el no, todo en mayúsculas. Entonces vamos a enviar el código a ver si es correcto. Y nos dio 100%, vamos a pasar al siguiente problema. En este problema nos dan una hora, por ejemplo el 23:59, y nos dicen que algunos dígitos se han perdido, por ejemplo el 5 y el 2. Entonces nosotros tenemos que reemplazar estos dígitos que se han perdido por algunos, de tal forma que nos den una hora válida y que esa hora válida sea la máxima que podamos conseguir. Por ejemplo, dado esta combinación, podríamos imprimir ya sea 23,09 o 13,59, que son horas válidas, pero no es la máxima que podemos conseguir. La máxima es la que teníamos, que es la 23,59. Realmente este problema nada más implica considerar los números en pares. Por ejemplo, veamos que la parte de las horas, sin contar los minutos, tenemos que actualizarla en conjunto. ¿Por qué? Porque si aquí tengo un 2 y después tengo un número que no conozco, una primera idea es pensar de forma individual, siempre que no tenga números aquí, puedo poner un 9, que es el máximo. Pero les repito, si aquí hay un 2, este 9 no se vuelve válido. Entonces tendríamos que considerar primero qué número está acá. De igual forma,
si tenemos aquí un signo de interrogación y luego un 5, aquí podríamos pensar que siempre nos conviene poner un 2, ya que es el máximo. Pero este 5 nos está estorbando porque nos daría hora 25, lo cual tampoco es una hora válida. ¿Cómo se consideraría esto en pareja? Lo primero que hay que preguntar es, ¿aquí tengo un número, sí o no? Suponiendo que este es el de las horas y este es de los minutos. Si aquí tengo un número, no puedo hacer absolutamente nada, por lo tanto tengo que actualizar. Y ahora, ¿en qué momentos o en qué ocasiones me conviene poner un 1 y en qué ocasiones me conviene poner un 2? Aquí únicamente me conviene poner un 1 cuando el número de aquí, si es que hay un número, sea mayor a 4, mayor o igual a 4. Porque si ya hay un 4 aquí, al poner un 2, esta hora ya no va a existir. Recuerden que nuestra hora máxima es 23:59. Por lo tanto, tenemos que preguntar, mira, yo te quiero actualizar, pero dependiendo de este número, yo te voy a poner o un 1 o un 2. En este caso, si es mayor a 4, mayor o igual a 4, únicamente te puedo poner un 1. En caso que sea un signo de interrogación, o sea, el 0, 1, 2 o 3, siempre me conviene poner un 2 adelante. Una vez ya actualizado este, vamos a actualizar este si es posible, y únicamente es posible si aquí hay un signo de interrogación y aquí ya tenemos un número asignado. Aquí debíamos haber puesto un 2. Y de igual forma aquí, ¿qué nos conviene poner? Si aquí tenemos un 2, nos conviene poner como máximo 3. Esto para tener una hora válida de 23 y algo de minutos. Pero si aquí ya hay un 1, ya nos conviene poner un 9 en lugar de un 3, porque así estaríamos poniendo las 19 horas, que sería el máximo que podemos representar con un 1 delante. Y realmente este es el único problema, ya que con los minutos no pasa esto que con las horas. Con los minutos siempre me conviene poner aquí un 5 y aquí siempre me conviene poner aquí un 9, si es que es posible. Entonces, esas serían las únicas consideraciones que debemos tener en cuenta. Vamos a pasar al código y lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables. Yo voy a usar 4 letras, A, B, C y D. Y luego recibimos los datos que nos dan. Entonces lo primero que vamos a hacer, como habíamos visto, es actualizar A en el caso que sea -1. Si es -1, podíamos hacer dos cosas, ponerle como 1 o ponerlo como 0. Recordemos que para ponerlo como 1, solamente nos conviene si B es mayor o igual a 4. Entonces va a ser A igual a 1. En cualquier otro caso, A va a ser igual a 2. Dese cuenta que esta condición ya nos considera también el caso cuando B es un signo de interrogación, ya que al darnos como -1 entra en esta parte que habíamos dicho que es lo que nos conviene. Entonces para actualizar B vamos a hacer algo similar. Si A es igual a 2, entonces B va a ser igual a 3. En otro caso, B siempre nos conviene ponerlo como 9. Y por último los minutos, que esos ya se actualizan sin importarse uno al otro, que si C es igual a -1, C va a ser igual a 5, y si D es igual a -1, D va a ser igual a 9. Al final vamos a imprimir los números. Y vamos a compilar a ver si nos hace correctamente los casos. En este caso nos imprime 2129, que es la respuesta correcta. Y vamos a ver el segundo caso que nos imprime 1212, que es la respuesta correcta igual. Entonces vamos a enviar a ver si está correcto el código. Y efectivamente es correcto. Vamos a pasar con el siguiente problema. Este problema es bastante sencillo y lo que nos piden es verificar si un triángulo dado es equilátero, isósceles o escaleno. Para eso vamos a tener en cuenta la definición de un triángulo equilátero, y es que los tres lados tienen que ser iguales, es decir, que A sea igual a B y además B sea igual a C. Esta es la única condición para que un triángulo sea equilátero. Para que un triángulo sea isósceles, tendría que cumplirse que dos lados sean iguales. ¿Y cuáles son las combinaciones de estos dos lados? Es que A sea igual a B
o B sea igual a C o A sea igual a C. Si se cumple alguna de estas condiciones, significa que nuestro triángulo efectivamente es isósceles. Y en el tercer caso es que los tres lados sean diferentes, que sería un triángulo escaleno. Podríamos poner las condiciones aquí, pero esto se cumple cuando no es 1 y tampoco es 2. O sea, si no es equilátero o isósceles, directamente podemos considerarlo como si fuera un escaleno. Entonces, ¿cómo se vería esto en código? Primero tenemos que recibir las variables, entonces vamos a declararlas, que sería ABC. Y luego las recibimos. Vamos a poner la primera condición de que si es escaleno, A tiene que ser igual a B. Y además, B tiene que ser igual a C. Si pasa esto, nosotros vamos a imprimir el mensaje de equilátero. Entonces, si no es equilátero, puede ser isósceles. Y habíamos visto que las condiciones son que A igual a B, o B igual a C, o A igual a C. Entonces, A igual a B se tiene que cumplir, o B igual a C, o A igual a C. Cualquiera de estos casos significa que es isósceles, entonces vamos a imprimir el mensaje. Y creo que nos los piden todo en minúscula, entonces solo voy a corregir esto. Y al final, si no es ninguno de estos dos, significa que es un escaleno, entonces imprimimos el mensaje escaleno. Vamos a compilar el programa a ver si es correcto lo que hicimos. Y vamos a probar el primer caso, que es 455, y efectivamente es isósceles. El escaleno, que todos son diferentes, nos dice que es escaleno. Y por último, este debería ser equilátero. Y está bien, nada más que lo escribí mal. Entonces, ya corregido esto, vamos a enviar el código a ver si es correcto para todos los casos de prueba. 100%, y vamos a pasar al siguiente problema. En este problema nos dan dos intervalos y tenemos que verificar si es que cortan o no en algún punto. Entonces vamos a ver los casos en que no cortan estos intervalos. Puede pasar dos cosas. Si no cortan, significa que el primer intervalo está antes que el segundo. O también puede pasar que esté primero el segundo y luego el primero. Lo que tenemos que notar es que en cualquiera de los dos casos, el final de uno siempre está antes que el inicio del otro. Siempre que se cumpla esta condición, es imposible que corten, porque uno ya habrá terminado antes de que el otro inicie. Véase que en el caso de abajo pasa lo mismo, el final está antes que el inicio. Si lo vemos como si fuera una línea del tiempo, cuando acabó este, el segundo ni siquiera había empezado, por lo tanto es imposible que corten. Es decir, que tenemos que verificar ya sea que el final del primer intervalo esté antes del inicio, o en el segundo paso, que el final del segundo intervalo esté antes del inicio del primero. Realmente el código es bastante sencillo. Vamos a primero declarar las variables, que sería A, B, C, D, y luego las recibo. Entonces, recordando las condiciones, lo que podría pasar es que el inicio del primer intervalo, que es A, esté después del final del segundo intervalo, que sería nuestra D. O en otro caso, el inicio del segundo intervalo esté después del final de nuestro primer intervalo, que sería B. Si pasa esto, habíamos dicho que no cortan, entonces imprimimos 0. Y en cualquier otro caso, sabemos que sí cortan, por lo tanto, vamos a imprimir 1. Vamos a probar los casos a ver si nos da el resultado correcto. Aquí nos debería dar 0, correcto. En este debería dar 1, es correcto. Y el último también debería dar 1. Vemos que pasa los casos de prueba, entonces vamos a copiar y pegar el código a ver si está correcto. Y efectivamente nos dio 100%. Pasamos al problema E, canchas. Y básicamente lo que nos dan son dos rectángulos o cuadrados que pueden o no intersectar, y nos piden hallar el área total
que cubren estas dos canchas juntas. Es decir, en este caso estarían cubriendo la parte de aquí y también esta parte de aquí. Una primera observación o idea que nos puede surgir es que podemos calcular el área de uno de ellos, sumarlo con el área del otro y de esta forma tenemos el área total. Pero tenemos un pequeño problema, que si hacemos esto, en el caso que intersecta, notamos que hay un cuadrado que sería este de aquí, que lo contamos doble, cuando sumamos esta área y cuando sumamos el área de aquí. Es decir, que cuando intersectan tenemos que hacer esto, pero además tenemos que quitarle el área de la intersección y así ya obtenemos el área total, para que de esta forma no estemos contando dos veces esto. Vale, vamos entonces a dividir por partes nuestra solución. La primera es ver si intersectan o no. Para eso vamos a separar las coordenadas. No vamos a tomar todo junto como si fuera de dos dimensiones, sino vamos a verlo por partes. Primero vamos a ver si intersectan de forma vertical y luego ver si intersectan de forma horizontal. Para eso yo voy a contar solamente los lados de los rectángulos. Imagínense que este es un rectángulo y este es el otro. Para saber si intersectan de forma horizontal, podemos hacer exactamente lo mismo que el problema anterior, porque tenemos dos intervalos de esta forma y nosotros ya sabemos cómo calcular si este intersecta con este. En este caso vemos que si intersectan toda esta parte, pero ahora si vemos la parte de la Y, que sería esta de aquí y este intervalo de aquí, en este caso no intersectan, porque el final de uno está antes que el inicio del otro. Por lo tanto, esta parte de aquí queda como que vacía y las canchas nunca están juntas. Para que corten tiene que pasar que intersecten tanto horizontalmente como verticalmente. En este caso vemos que de manera vertical sí que cortan, ya que está esto con esto y esto con esto, que cortan en esta parte. Y de manera horizontal igual, está esta parte y cortan todo lo de aquí. Entonces cuando pasa esto significa que sí existe una intersección entre las canchas. Vale, entonces ya podemos descartar la primera parte. Si cortan o no cortan, debemos verificar que corten de manera horizontal y de manera vertical. Y si en alguno de los dos casos no pasa eso, significa que no cortan. Ahora que ya sabemos que los triángulos cortan, vamos con el segundo paso, que es ver el área de esa intersección. ¿Cómo hallamos el área de ese rectángulo? Se calcula base por altura. Y veamos que la altura de este rectángulo es la intersección de estos dos intervalos que habíamos visto de manera vertical. Si logramos hallar o saber cuánto intersectan de este lado, podemos aplicar lo mismo para hallar la base, que sería de esta manera, y podemos saber cuánto intersectan de este lado. Una vez sabiendo estos dos números, únicamente multiplicamos y ya conocemos el área. Entonces eso nos dirige a nuestro tercer paso. ¿Cómo saber en cuánto intersectan dos intervalos? Lo único que sabemos es que sí intersectan, pero no sabemos en cuánto o en qué. Les voy a poner inicio 1 y final 1 para que sea más fácil de identificar lo que vamos a hacer a continuación. Y vemos que queremos hallar este intervalo del medio. Pero este intervalo del medio coincide siempre con el corte del final del intervalo que está al inicio. Y este coincide siempre en donde inicia el intervalo que está más a la derecha. Por lo tanto, para saber el área de esta intersección es restar el final del intervalo que está más a la izquierda con el inicio del intervalo que está más a la derecha, que sería final 2 menos inicio 1. Y este sería la altura. Pero hay otros dos casos. El caso en el que un intervalo está dentro de otro, como este caso, o en el caso que el primer intervalo que nos dan está al final, que sería primero este aquí, y el segundo intervalo está al inicio, que sería de esta forma. Por lo tanto, este sería como el inicio 2 y este el final 1. Y dense cuenta que la fórmula cambiaría, sería final 1 menos inicio 2.
Y de manera similar, suponiendo que este es el primer intervalo, la fórmula sería final 1 menos inicio 1. Vemos que son diferentes fórmulas y son varios casos, pero podemos generalizar y podemos ver que siempre restamos al inicio más a la izquierda, que sería como que el más al centro, que en este caso el inicio más al centro es este, el inicio más al centro sería este, y el inicio más al centro de este caso sería este. Siempre queremos buscar el que esté más al centro. Y en el inicio pasa algo similar. Siempre queremos restarle el inicio que está como que más al medio, que sería este de aquí. Dense cuenta que estos dos se restan porque son como que más al centro. Y de este caso igual, este inicio se resta porque es el que está más al centro. Y tiene bastante sentido porque la intersección se ve de esta forma. Lo que queremos hallar es el intervalo que se encuentra en medio. Entonces, ¿cómo hallamos ese inicio más al centro? Pues el inicio más al centro siempre va a ser el mayor de ambos inicios, ¿no? Porque si está así, el mayor estaría más como a la derecha, el cual lo pone más al centro. Y algo muy similar pasa con los finales, ya que siempre nos conviene agarrar el final que está más a la izquierda, o en términos matemáticos, el final que sea menor a ambos. Por lo tanto, la fórmula general nos quedaría como el máximo final menos el mínimo inicio. Y de esta forma hallamos la longitud de la intersección. Entonces, para estar completamente seguros, vamos a ver otra vez todos los casos que tenemos, que sería que el primer intervalo siempre lo voy a poner arriba y el segundo abajo. Esté antes que el segundo esté antes que el primero, ese sería otro caso, que el primero esté adentro del segundo y por último, que el segundo esté adentro del primero. Este sería todos los casos de intersección. Y veamos que siempre se cumple lo mismo. Agarramos el final más pequeño, que sería este, y agarramos el inicio más grande, que sería este. Y justamente esta sería la intersección. De igual forma aquí, sería el final más pequeño, este, el inicio más grande, este. Esta sería la intersección. Y así con todos. El inicio más grande sería este y el final más pequeño sería este. Y toda la intersección sería esta. De igual forma con el último, esta sería la intersección. Entonces vemos que nuestra fórmula sí funciona. Por lo tanto, ya sabiendo cuáles son los inicios y cuáles son los finales, al aplicar esta fórmula podemos hallar la intersección. Y regresando al problema original, podemos hacer eso dos veces. Primero hallamos la intersección de manera vertical y luego hallamos la intersección de forma horizontal. Y una vez teniendo esto, ya tenemos la base, la altura, y ahora sí, al multiplicar, tenemos el área de la intersección. Entonces vamos a pasar esto a código. Y para eso voy a poner, como son varias variables, voy a poner variables de la siguiente manera. Sería esquina cuadrado 1, esquina 1 x, cuadrado 1, esquina 1 y. Y también nos falta la otra esquina, que sería esquina 2x y esquina 2y. Vale, estas son las variables para nuestro primer cuadrado o nuestra primera cancha. Y luego aquí sería lo mismo, pero para cancha 2. Algo muy importante a aclarar es que las esquinas nos los dan de la siguiente manera. No nos dan las 4, sino que nos dan, dado un cuadrado, nos dan esta esquina que sería la inferior izquierda y esta esquina que sería la superior derecha. Esta sería nuestra esquina 2 y esta para mí sería mi esquina 1. Por lo tanto, ¿cómo hallamos este intervalo de aquí? El inicio de este intervalo yo lo voy a considerar como la y de mi esquina 1. Y el final de este intervalo lo voy a considerar como la y de mi esquina 2. Entonces, este intervalo de aquí, el inicio sería mi variable de cuadrado 1, esquina 1, y. Y el final sería cuadrado 1, esquina 2, y. Este sería el intervalo vertical de mi cuadrado 1. Del cuadrado 2 voy a hacer exactamente lo mismo, por lo tanto, al declarar mis variables, el final sería cuadrado 2, esquina 2y y cuadrado 2, esquina 1y. Entonces, como vimos en el problema anterior, para saber si intersectan, tenemos que ver si este inicio está antes que este final, o ya sea que este final esté antes que este inicio.
Para eso voy a dividir la pantalla un poco para no perder estos datos que nos van a ser útil ahorita. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recibir los datos. Voy a primero poner los del primer cuadrado. Y ahora para el segundo voy a copiar y pegar y cambiar el primer índice. Entonces vamos a calcular primero, antes de ver si intersecta o no, el área de ambos cuadrados para guardarle en una respuesta auxiliar. Porque si no intersectan, ya no tenemos que seguir con el programa y podemos directamente imprimir el resultado de sumar sus dos áreas. Entonces, ¿cómo hallamos la base y la altura? Ya habíamos visto que era, ya dado el intervalo, lo que tenemos que hacer es restar este menos este para calcular la altura, y de manera similar con las X. Entonces vamos a sumarle el área del primer cuadrado, que sería C1E2 Y menos, de este lado sería como que la altura del primero por la base del primero, que sería exactamente lo mismo, pero ahorita con las X. Hasta aquí tenemos el área del primero. Vamos a sumarle el área del segundo, que sería lo mismo, solo que con el segundo cuadrado. Y ahora sí, vamos a ver si intersectan o no. Para que intersecten, tienen que pasar dos cosas. Primero, que intersecten en Y, que habíamos visto que esta es la condición. Entonces vamos a comparar si este está antes que este o este esté antes que este, que sería de la siguiente manera. De esta forma ya condicionamos, ya sea que este esté antes o este esté antes, significa que no cortan. Y lo mismo con las X. Por lo tanto, si llega a pasar alguno de estas cuatro opciones, ya sea que no corten en X o no corten en Y, significa que nunca van a cortar. Por lo tanto, yo voy a imprimir directamente la respuesta y termino mi programa, que sería return 0. Vemos que este return 0 es el que siempre ponemos al final de nuestros programas, y esto es lo que hace siempre terminar el programa una vez alcanzada esta línea. Por lo tanto, entrando en esta condición, lo que va a hacer es imprimir la respuesta y mi programa termina. ¿Para qué me va a servir esto? Para que lo siguiente que yo haga aquí abajo no me lo cuente el programa, si es que no intersectan. Bueno, hasta este punto yo ya sé que intersectan, y recordemos que la condición era que el mínimo, perdón, aquí me equivoqué, habíamos dicho que era el mínimo de los finales, ya que queremos que esté más al centro, menos el máximo de los inicios. Lo había escrito de mal manera. Entonces, ¿cuáles son nuestros dos inicios para las Y's? Que sería para calcular mi altura, que altura va a ser igual al mínimo de mis finales por el máximo de mis inicios. Ahora, ¿cómo hallo esto? Recordemos que los finales son estos, C2E2Y y C1E2Y. Entonces, como yo quiero el mínimo, voy a usar la operación ternaria, que sería C2E2Y mayor a C1E2Y. Voy a retornar, en el caso que sea cierto, voy a retornar el C2E2Y, y en otro caso pues va a ser el C1. Y vale, y para los inicios sería exactamente lo mismo, solamente que vamos a considerar, en lugar de la esquina 2, sería la esquina 1, que es lo que tenemos aquí. Este es el inicio y este es el inicio. De esta forma conocemos la altura, y vamos a escribir exactamente lo mismo, pero ahora para la base. Y en la base pueden ver que funciona similar, pero en lugar de contar las Y's, vamos a contar las X. Ya teniendo la base y la altura, lo único que nos queda es imprimir la respuesta menos la intersección, que sería base por altura. Y antes de compilar vamos a cambiar esta condición, ya que recordemos que para el final queremos los menores y para el inicio sí queremos los mayores. Y bueno, aquí había un error. Esta comparación es con la esquina 2. Recuerden que aquí íbamos a revisar esta primera condición, que sería C1E2Y, que sea menor a C2E1Y, que sería esta de aquí. Y esta sí está correcta, que sería C2E2Y, que sería este final, sea menor al inicio de esta parte. De igual forma, pues como copiamos y pegamos, esta parte la tenemos mal. Y también que esto no era multiplicación, sino que era resta.
Entonces esperemos que no se nos haya pasado algún otro detalle. Vamos a copiar el caso a ver si nos da correcto la solución. Y efectivamente nos da correcto. Vamos a enviar el código a ver si no tenemos nada mal. Nos dio 100%, por lo tanto el código es correcto. Vale, para el problema F nos dan la serie numérica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es infinita tanto por la derecha como por la izquierda. Y entonces nos dicen que dado un número n, que es el número en donde estemos situados en esta serie, y un número p, tenemos que imprimir cuál es el primer número que está p posiciones antes de n y el segundo el que está p posiciones después de n. Es decir, teniendo aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 y nos posicionamos en el 2, si p es igual a 2, avanzar 2 posiciones a la derecha nos quedaríamos con el 1 y retroceder 2 posiciones estaríamos en el 3. Y esto nos piden para una p que puede ser demasiado grande, de 0 hasta 10 a la 9. Y esto puede ser un problema, pero veamos que podemos reducir p en números más pequeños. Y para eso veamos lo siguiente: por cada 3 posiciones que avancemos, realmente no estamos haciendo absolutamente nada, ya que siempre acabamos en el mismo número, pues avanzar 3 posiciones es lo mismo que avanzar 0. Entonces podríamos reducir p restándole 3, ya que si p es por ejemplo 5, avanzar 5 casillas es lo mismo que avanzar 2, porque las primeras 3 acabaríamos en el mismo 2, y ahora sí podemos avanzar las 2 casillas que nos restan, que en ese caso están en un 2, estaríamos en un 1 luego. Pero no solo lo podemos restar una vez, ya que si p es 6 por ejemplo, en cualquier número que nos posicionemos, imagínense en este 1, avanzar 6 posiciones, nos quedaríamos en el 1 de aquí, que es hacer absolutamente nada. ¿Y esto por qué? Porque a 6 a restarle 3 posiciones nos da 3, y avanzar 3 posiciones ya vimos que es lo mismo que no hacer nada. Entonces estaríamos solamente como que dando vueltas en el ciclo y viendo cuántos nos sobra, y ese sobrante es el que sí importa para avanzar. Es decir, podemos hacer p y restarle 3 cuantas veces sea posible, digamos que se puede restar q veces, y el resultado de esto, llamémoslo r, va a ser la cantidad de espacios que sí vamos a avanzar. Y esta cantidad puede ser 0, 1 o 2. Porque si es más de 3, por ejemplo el 4, significa que aún le puedo restar una vez más el 3 a p. Y esto nos quedaría 1. Y ahora, ¿cómo restamos esto? Realmente viéndolo de otra forma, estamos preguntando cuántas veces cabe el 3 en el número p. Que esto es lo mismo que dividir p entre 3. De esta forma hallamos esta q de aquí, que sería cuántas veces cabe. Pero nosotros no estamos buscando esta q, estamos buscando lo que nos resta después de quitar esto. O en otras palabras, estamos buscando el residuo de dividir p entre 3. O en términos de programación, p módulo 3. Y este sería la r que estamos buscando, que sería el residuo. Entonces, antes de hacer nuestra solución, podemos aplicarle módulo 3 a p. Y esto nos va a dar un nuevo número, llamémoslo r. Y este r sí es el que vamos a avanzar en la secuencia. La ventaja de hacer esto es que r puede ser 0, 1 o 2. Y ahora podemos construir nuestra siguiente tabla. Como ya solo tenemos 3 números, podemos hacer lo siguiente. Imagínense, tenemos 3 casos para nuestra n. Nos pueden dar un 1, nos pueden dar un 2 y nos pueden dar un 3. Y ahora nos van a dar el número p, que lo vamos a convertir ahora en una r. Y esta r puede tener 3 posibilidades, que sea 0, que sea 1 o que sea 2. En todas estas opciones, siempre vamos a caer en el mismo número. A lo que me refiero es que si estoy en 1 y avanzo 0 posiciones, voy a quedarme en el 1 igual. Recuerden que la serie es 1, 2, 3, 1, 2, 3, así hasta el infinito. Entonces, si estoy en 1 y avanzo una posición, pues me quedaría en el 2, que sería esta parte de aquí. Si estoy ahora en el 1 y avanzo 2 posiciones, estaría en el 3. Y para el 2, si avanzo 0 posiciones, me quedaría en el 2. Si avanzo una posición, me quedaría en el 3. Y si avanzo 2 posiciones, me quedaría en el 1.
Ahora para el 3, si no avanzo nada, me quedo en el 3, si avanzo 1 en el 1 y si avanzo 2 en el 2. Y con esta tablita podemos construir nuestra solución. Es decir, podemos hacer if preguntando si estoy en 1 y estoy en 0, entonces imprimo 1. O si estoy en 2 y estoy en 1, imprimo 3. Y así con todas las posibilidades. Realmente no son muchas, solamente son 9. Y podemos escribir nuestro código de puros if. If imprimo tal número, else imprimo tal número, else imprimo tal número, y así hasta tener las 9 condiciones. Esta tablita es para saber el número que está n más p posiciones adelante. Y podemos construir de la misma manera una tablita para conocer n menos p posiciones atrás. Ahora, realmente esta es la solución esperada para los temas que ya hemos visto, pero es verdad que se puede hacer una solución un poco más elegante. Y para eso necesitamos saber de aritmética modular. Y bueno, les repito, esta segunda solución es un poco más avanzada, no era difícil de ver, pero pues tenías que saber cómo funcionan los módulos. Recordemos que habíamos visto que si tenemos la lista de números de 0 hasta n completamente ordenados, y nosotros que en este caso, como es el ciclo de 3, vamos a aplicar módulo 3, podemos conseguir lo siguiente. Este número módulo 3 me da 0, este me da 1, 2, 0, 1, 2 y así hasta el infinito, 0, 1, 2. Ahora recordemos, muy importante, cómo se sacan los números de acá arriba. Es el número en la posición en la que estoy, módulo 3. Así es como saco este número de acá arriba de la serie. Y realmente, como les digo, queda igual en forma de ciclo. Lo único que cambia es que el ciclo ahora va de 0 a 2. El ciclo que habíamos visto era de 1 a 3. Entonces podemos asignarle a cada número de este ciclo con un número de aquí. Por conveniencia, yo voy a decir que el 0 de este nuevo ciclo va a funcionar como mi 1, el 1 va a funcionar como el 2 y el 2 va a funcionar como 3. ¿Para qué quiero eso? Porque con esta serie de aquí yo ya puedo trabajar con módulos. Es decir, recordemos que yo quiero mi número n más p y quiero saber qué número está en esta posición. Y siguiendo la lógica de aquí, sabemos que el número que está en esta posición de esta serie va a ser n más p módulo 3. Y yo ya voy a saber qué número está asociado en esa posición. De la misma forma, yo puedo hacer n menos p módulo 3 para saber qué número está asociado del lado izquierdo de nuestra n. Ahora, realmente es la misma solución, solo que aprovechamos que ahora podemos usar el módulo para calcular los p o los menos p lugares hacia adelante o hacia atrás. Esto no lo podíamos hacer directamente aquí por el hecho de que la serie va de 1 a 3 y el módulo va de 0, 1, 2 hasta n menos 1. Es decir, que yo siempre inicio con 0 en mi serie de modular y aquí nunca tengo 0, por lo tanto no podía como que asignar un valor. Pero si de cierta forma lo mapeo o asigno un valor de esta serie a esta, que ya habíamos dicho que el 1 es igual a, básicamente solamente le sumamos 1 a cada posición, o sea, aquí va a ser 1, aquí va a ser 2 y cada 2 va a ser 3. De esta forma aprovechamos esta propiedad de módulos y podemos sacar los números que nos pide. El código se ve de la siguiente manera. Lo primero que hago es leer n y p y le resto 1 a n por el hecho de que me lo dan de 1 a 3 y yo quiero de rango de 0 a 2. Entonces ya he restado 1. Ahora imprimo el número que está a mi izquierda, que sería n menos p. Esta parte de módulo y por qué le sumo 3 tiene que ver con temas de cómo se saca el módulo con la resta y también cómo se saca el módulo con la suma. Pero básicamente estoy haciendo esto de aquí, de n menos p módulo 3, y este más 1 lo estoy sumando porque te recuerdan que lo resté antes, ahora te lo tengo que devolver. De la misma forma hago esto, saco n más p módulo 3 y ahora sí le sumo 1 por el 1 que le resta aquí. Les repito, esta segunda solución no era esperada que la sacaran, ya que pues implica saber un poco más sobre módulos y matemáticas, lo cual aún no se ve, pero sí se va a ver más a detalle en una próxima clase
y se van a ver más propiedades de este tipo de series. Entonces, ya sabiendo esto, el problema ya lo tengo enviado, que me dio aquí 100%, es el mismo, y vamos a pasar con el siguiente problema. Este problema es bastante sencillo. Lo que nos piden es, dado dos números, queremos saber si de alguna forma, haciendo una de estas cuatro operaciones, podemos llegar a hacer el tercero. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un más a 3 más 2, efectivamente nos da 5. O por aquí, 2 por 2, que es la salida que nos piden, sí nos da 4. En este caso es imposible hacerlo con estas cuatro operaciones, por lo tanto nos pide que imprimamos esta carita triste. Este problema se resuelve bastante sencillo. Realmente lo único que tenemos que hacer es probar con cada uno de los casos, ver si la suma es igual, si la resta es igual o la multiplicación es igual, también con la división. Y si alguno es igual, lo imprimo, y si no, pues imprimo la carita triste. Y también nos dice que si hay más de un operador posible, tenemos que imprimir cualquiera de ellos. Muy importante, no podemos imprimir dos. En el caso de aquí, 2 más 2 también da 4, pero solamente nos piden 1. En este caso, imprimieron la multiplicación. El código es este, el cual comparo todos. Primero comparo si es suma, y en caso de que no sea suma, comparo si es resta. Si no es resta, comparo que no es multiplicación. Y por último, si no es división, pues imprimo la carita feliz. Ahora, algo muy importante tener en cuenta, y veo que muchos enviaron esto sin tomar en cuenta este detalle, es que al dividir tenemos que cerciorarnos que nuestro divisor, en este caso b, sea distinto de 0. Porque si quitamos esto, el programa nos va a intentar dividir entre 0 y aquí se va a morir. Por lo tanto, no nos va a dar todos los puntos. De nuevo, este problema ya lo tengo hecho, que es este aquí, es el mismo código, y pues dio 100%.